Hola a todos, gracias por acompañarme en el segundo episodio de la segunda temporada de The Chosen. El episodio se llama Te Vi y vamos a hablar acerca de estos dos personajes que nos presenta la nueva temporada y es Natanael y es Felipe. Es un gran episodio. Una vez más, la serie lo vuelve a hacer. Es un episodio conmovedor que nos deja un montón de cosas y creo que hay bastantito para hablar, así que gracias por estar acá. Gracias por tomarte unos minutos para hablar de esta serie que me imagino que igual que a mí también ha impactado tu vida y que nos ha dejado mucho. Entonces, hablemos de esto, pero para comenzar, vamos a dar un poquito de contexto, ¿ok? Quiero leerte el pasaje del cual nace este episodio. Y eso lo encontramos en Juan 1, versos 43 al 51. Dice, al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret? Exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. En otras traducciones dice, ven y ve. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Ya. Es un pasaje bastante corto y sobre todo si vemos la participación de Natanael con Jesús, es chiquito. Y eso es lo que me encanta de la serie de Chosen, que toman pasajes como este, pequeños, que si te fueras a algo muy literal es imposible hacer un show acerca de esto. Es imposible hacer un episodio alrededor de la vida de Felipe y Natanael basado en eso. O sea, no hay episodio, ¿no? Entonces, la serie se da permiso creativo de explorar esto y de crear un pequeño mundo alrededor de esto. Y me encanta porque lo hacen a través de otras narrativas bíblicas o tradiciones. Y, por ejemplo, este es un ejercicio muy judío, muy al estilo de la Midrash. Midrash es una tradición rabínica donde es una forma de exégesis, pero diferente, donde ellos básicamente lo que hacen es tienen discusiones rabínicas alrededor de todos estos pasajes, donde no solamente expanden con sabiduría en cuanto a qué es lo que dice el texto, sino que complementan también con la tradición oral del pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué es lo que la tradición oral nos dice acerca de tal personaje o de esta historia, o basado en los diferentes elementos que tenemos y simbolismos que tenemos, cómo podemos enriquecer esto y entenderlo mejor? Entonces la serie hace un poquito de esto y trata de darnos un poquito más de contexto para que podamos recibir de mejor manera la historia que quieren comunicar, ¿no? Entonces, en este episodio vemos otra vez a dos personajes nuevos, Felipe, Natanael, pero quiero hablar un poquito de Natanael antes de meterme más de lleno a Felipe, que me encantó el personaje de él. Por ahí lo que te puedo decir ahorita es que Felipe era un discípulo de Juan el Bautista. No lo dice textualmente el texto bíblico, pero es lo que conocemos de parte de la tradición de la iglesia, que tanto él como Andrés eran seguidores de Juan y Juan básicamente los envía a Jesús, o de ahí hacen como que el brinco de Juan a Jesús. Pero vamos a hablar un poquito de Natanael y su historia, porque creo que muchos de nosotros podemos conectar con este hombre. Y creo que podemos identificarnos con él porque
hay algo, hay algo que cuando hablamos y somos honestos de los fracasos en nuestra vida, de las historias de dolor en nuestra vida, hay algo que nos une, hay un vínculo que se crea ahí y podemos conectar de una mejor forma. Hay quienes dicen que conectamos mejor a través de nuestras historias de fracaso que a través de nuestras victorias, ¿no? Entonces, vemos aquí, y aquí otra vez, la serie lo que hace es que toma el pasaje y luego nos crea una historia detrás de la historia. Y esta historia detrás de la historia es simplemente eso, es un ejercicio creativo. No es bíblico y no tiene que ser bíblico para que pueda hablarnos verdades a nuestra vida, para poder conectar con nosotros y para poder al final del episodio conectar con el pasaje bíblico. Entonces, en la historia, Natanael es un arquitecto, ¿okay? Es alguien que tiene pasiones, alguien que tiene incluso tiene deseos, tiene aspiraciones, tiene ambiciones. Y lo vemos a él, y me encanta esta parte. Natanael es alguien que ama profundamente a Dios, ¿okay? Y quiere dedicar su vida a Dios, pero no de una forma tradicional, no a través de, ¿sabes?, ministerio de tiempo completo. No. Sino él sabe cuáles son los dones que Dios ha puesto en su vida y él dice, yo quiero que mi don traiga gloria a Dios. Entonces, él, como arquitecto, su sueño era construir un lugar, era construir un templo donde la gente pudiera ir y experimentar a Dios. Un templo hermoso donde la gente pudiera ir y adorar a Dios con libertad, donde pudiera aprender de la palabra de Dios, donde pudieran otra vez conectar con Dios, pero sí, a través de su obra, de la obra de sus manos, ¿no? De esta construcción que él sabía que podía hacer. Y otra vez, creo que eso hay mucho valor porque nos habla a nosotros, de que nosotros también, de la misma forma, nosotros podemos honrar a Dios donde sea que estemos. No tienes que ser pastor, no tienes que ser maestro de escuela dominical, no tienes que ser director de alabanza o músico de la banda, no tienes que ser maestro de niños. O sea, tú, si eres contador, tu vida puede traerle gloria a Dios. Si eres doctor o enfermera o constructor o lo que sea. Y me encanta el pasaje que encontramos en 1 Corintios 10:31 que nos dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y entonces, donde sea que te encuentres, si eres un estudiante o si estás trabajando o si eres, sabes, mujer del hogar o lo que sea, o bueno, en este mundo también, hey, si tú eres un papá que escoge quedarse en casa para que tu mujer vaya y tenga éxito allá afuera, hey, no importa, lo que sea que hagas, lo podemos hacer para la gloria de Dios. Y este es Natanael otra vez, un hombre que quería a través de su talento crear algo para la gloria de Dios. ¿Y qué es el problema? ¿Qué es lo que vemos en los primeros minutos de la serie? Es que el sueño de Natanael se cae a pedazos cuando una de sus construcciones se cae literalmente a pedazos. Y eso arruina su reputación. Y es en ese momento que vemos a un Natanael molido totalmente. O sea, él estaba en este proceso donde estaban haciendo una construcción y otra vez se cae a pedazos. Gracias a Dios nadie muere, pero algunos quedan lastimados. Obviamente pierde su trabajo y con él pierde sus sueños. Él dijo, ¿sabes qué? Es que ya nadie más me va a volver a dar un trabajo en esto. Y entonces vemos a Natanael cómo empieza este caminar de dolor. Empieza en este proceso de luto, ¿no? Donde está enterrando sus sueños, ¿no? Y de hecho, en una de estas escenas, él llega, digamos que a un bar y pide un trago y la persona que lo atiende es, hey, ¿qué pasó? Así como que puedo ver claramente que estás afectado, quieres hablar del tema. Y Natanael, y esto lo vamos a ver más adelante porque es importante, es parte de lo que el texto nos decía al principio, de cuando Jesús habla de Natanael, le dice,
Dice, tú eres un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. En otra traducción dice, un hombre en quien no hay mentira, un hombre que siempre habla la verdad. Entonces aquí en este bar, aun y cuando está sentado enfrente de un completo extraño, Natanael empieza ¿sabes? A vomitar todo lo que le ha pasado y a decirle las cosas como son. Y hablar de sus fracasos y por ahí habla de, mis sueños se acaban de morir. Ese arquitecto que yo pensé que ya murió, no será más, ¿no? Y después lo vemos más adelante debajo de la higuera. Ahora, aquí voy a confesar mi ignorancia en temas de árboles y arbustos y demás. Yo siempre había pensado cuando la Biblia dice que Natanael estaba ahí debajo de la higuera, yo me imaginaba más como un arbusto y el tipo escondido ahí abajo. No, una higuera es un árbol grande que da bastante sombra. Y sí, y Natanael estaba simplemente sentado ahí al pie del árbol, ¿no? Entonces lo vemos en esta escena con pobre Natanael, está ahí triste, profundamente dolido. Y lo vemos teniendo un momento muy vulnerable con Dios. Y creo que es ahí donde podemos conectarnos con Él, porque creo que muchos de nosotros hemos experimentado pérdida en nuestra vida. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por momentos así, donde tus sueños mueren. Y eso duele bastante. Y no sé cuántos de ustedes han tenido ese tipo de momentos donde estás orando con Dios, pero donde se pierde todo el respeto, donde se caen todos los filtros, donde realmente derramas tu corazón y empiezas a llorar delante de Dios. Y así como que, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿No? ¿Por qué me dejas pasar por esto? Y vemos a Natanael ahí con un corazón quebrado y simplemente viendo a los cielos y orando muy honestamente con Dios. Y vemos a Natanael ahí quemando. Él tenía como que sus planos para ese templo que él quería construir. Y lo vemos decir como que, Señor, pero esto yo lo quería hacer para ti. Esto era para tu gloria. O sea, ¿por qué falló? Si esto era para ti, yo pensé que tú habrías de bendecir este proyecto. Y ahí lo vemos quemándolo. Y después, y esto es algo muy, muy judío, con las cenizas de este papel quemado, simplemente cubriendo su rostro y su cabeza de ceniza. Ese es un ejercicio de luto en la cultura judía, el cubrirse de cenizas. Y aquí vemos a este hombre pasando por un luto. ¿Por qué? Porque su sueño murió. Porque la persona que él creía que debía ser acaba de morir. Y no sé cuántos han experimentado esto o están experimentando esto. He hablado con personas que su matrimonio se destruyó y esa parte de ellos termina. El esposo murió. El esposo que amaba, tal persona ya no existe más. Este hombre de hogar no está más. O alguien que comienza un negocio y de repente todo eso se destruye y siento como si hubiera perdido una parte de mí. Alguien que ha perdido su casa o mil cosas. Es un dolor real. Sientes que una parte de ti muere. Y entonces aquí lo vemos, en este ejercicio de pasar por una temporada de luto en su vida. Pero en todo tiempo conectado con Dios, trayendo esta vulnerabilidad delante del Padre. Y después dejamos a Natanael por un tiempo. Y regresamos con Jesús y sus discípulos y vemos a Felipe entrar en escena. Un personaje medio misterioso, medio ¿quién es este tipo? ¿No? Y al principio los discípulos se sienten un poco intimidados por él y vemos a un Pedro, como lo hemos visto durante la serie, un Pedro siempre como que
medio desconfiado, un Pedro muy precavido, un Pedro y Andrés le dicen un punto, ¿podrías ser menos tú? Hablando de esta personalidad de Pedro, ¿no? Tan aprensivo, tan otra vez desconfiado, como que queriendo controlar todo y desconfiando de todo el mundo, ¿no? Pero empezamos a conocer quién es este hombre y es Felipe, un discípulo de Juan que es enviado a tener un encuentro con Jesús. Es alguien que está anhelando este momento, ¿no? Y por ahí cuando vemos por fin a Felipe hablando con Jesús, Jesús dice, hey, tengo un mensaje para ti. Y Felipe, yo también tengo uno para ti. Y luego así como que, ok, 1, 2, 3 al mismo tiempo, ¿no? Y Jesús diciéndole como que, hey, sígueme. Y el otro de que, sí, te seguiré, ¿no? Y eso era todo. Pero me encanta lo que Felipe empieza a traer a la mesa. Porque los discípulos, vemos a los discípulos ya con dinámicas muy definidas. Vemos a un Juan y a su hermano, a Santiago, así como que luchando por ese liderazgo, estos hijos del trueno, ¿no? Que queriendo ponerse como líderes sobre el resto. Y vemos a Pedro haciendo algo muy similar, ¿no? Y vemos también la dinámica de Pedro con Mateo, de Pedro siempre humillando a Mateo. Y hay una razón, ¿sabes? Y tiene que ver con que Pedro es una persona muy fiel. Pedro le dice desde un principio, cuando Pedro se entrega por completo. Y es mi vida es tuya. ¿Y por qué tiene un conflicto tan grande con Mateo? Porque Mateo es un traidor. ¿Ya? Mateo es la persona más desleal entre los hombres desleales. ¿Ya? Mateo es alguien que cambió la lealtad por Israel para entregársela a los romanos. Cambió una lealtad y un amor a su pueblo por el dinero y el estatus que venían con la posición de un recaudador de impuestos. Entonces, por eso Pedro y Mateo están así, porque es lealtad versus falta de lealtad. Pero me encanta porque Felipe trae algo a la mesa. Y conocemos el personaje de Mateo en la serie, que es un personaje muy introvertido, con algunos challenges en cuestiones de personalidad. Ahí lo vemos más como que dentro del espectro, ¿no? Y tiene su forma de ser y no entiende el mundo alrededor de él, o al menos como el mundo espera que fuera entendido, y él tiene su manera de ver las cosas. Y vemos a un Pedro como que muy bully con Mateo, y Mateo así como que sufriendo ese bullying, ¿no? Sin embargo, de pronto llega Felipe y Felipe le dice a Mateo, hey, no permitas esto. Cuando Pedro venga una vez más a tratar como que de recordarte tu pasado, tú recuérdale a Pedro que en Jesús somos nuevas personas. En Jesús no se trata de quién éramos, sino quién somos ahora. Y me encanta cómo Felipe empieza a cuidar a Mateo. Y no solamente eso, Felipe nunca es grosero con Pedro, sino que con mucho amor, con mucha gracia, Felipe empieza a invitar a Pedro a un nivel mayor y mejor de liderazgo, a liderar con gracia, a liderar con amor. Así que, hey Pedro, sí, tú puedes seguir trayendo juicio a la vida de Mateo, o puedes invitarlo a algo mejor. Puedes olvidarte un poco de su pasado y decir, hey Mateo, ahora podemos vivir de esta otra forma. Mateo quiere aprender, tú puedes ser parte de ese aprendizaje, Pedro. Entonces me encanta la dinámica que trae por ahí Felipe, y hay unas conversaciones muy buenas entre Felipe y Mateo, donde Felipe está acostumbrado a hablar, ¿no? De esta forma más mística y demás, ¿no? Y puedo compararla como que decimos ahora en nuestro tiempo, así como que hablando lenguaje cristiano, y Mateo así como que no entiendo, así como me puedes hablar como que directo. y Felipe así como que perdón, sí, creo que he pasado demasiado tiempo con este tipo de personas. Tienes razón, Mateo. Y me encanta ese Felipe que se va al nivel de Mateo por amor a Mateo y para ayudar a Mateo, ¿no? Para ayudarlo a crecer y ser un mejor discípulo y todo esto, ¿no?
Y después vemos también a las mujeres dentro de el grupo de discípulos, como ellos también quieren de que, hey, yo también quiero crecer, yo también quiero conocer un poco más, yo también quiero, ¿sabes?, aprender a leer para poder yo misma leer la Torá y conocer lo que ustedes conocen y recitar los profetas como ustedes lo recitan y todas estas cosas, ¿no? Entonces otra vez vemos a este grupo de discípulos empezando a agarrar forma y a ver diferentes roles. Y hay una parte en donde Jesús habla con Pedro y tiene esta conversación y Jesús diciéndole a Pedro, hey Pedro, vamos a bajarle 3 rayitas. Entiendo lo que estás haciendo. Tus cualidades son increíbles. Necesitamos a un líder como tú, pero hey, hoy estoy aquí. Entonces déjame a mí ser el líder que tengo que ser. Va a haber un momento en el que tus cualidades van a ser necesarias, pero ahorita hay mucho que podrías aprender, ¿sabes? Hay cosas que podemos todavía limar ciertas asperezas en tu carácter y traerte a un mejor lugar, ¿no? Y esto me recordó lo siguiente, por ahí viendo las conversaciones del creador de la serie con los 3 teólogos que tienen la mesa, mencionaron esta parte, ¿no? Donde empezamos a ver estas distinciones. Y por ejemplo, tenemos a un Juan, ¿no? Un Juan que es más poético, tenemos a un Juan que es más introspectivo, que es más artístico, tenemos a un Juan ¿sabes?, que vive pegado al costado de Jesús y define mucho como que a los místicos de la iglesia. Y por místicos no me refiero a estas cosas necesariamente como que mágicas. No, pero el místico es aquel que busca la experiencia con Dios. Es alguien que vive en sus sentimientos, que no le da miedo estar en contacto con esa parte y experimentar a Dios en eso, en lo que siento, ¿no? Tenemos aún, por ejemplo, y no tiene que ver con los discípulos como tal, pero vemos un Pablo, ¿no?, que es un gran personaje dentro de la iglesia. Y Pablo es más evangelístico, Pablo es más educador, ¿no? Pablo es más expositor de ideas, ¿no? Entonces tenemos a un Juan, que es mucho de sentimientos, experiencias, claro, con grandes ideas, con un gran lenguaje poético. Tenemos a un Pablo que es más blanco y negro, más expositor, más ta. Aquí está la información es muy importante y sabes todo esto. Pero también tenemos a un Pedro. Que Pedro es más como que, ok, vamos a tomar la experiencia y vamos a tomar la información. Y Pedro es el que trae más estructura. No por nada es llamado más adelante la roca. O sea, pasa de ser Simón a ser la roca, a ser Pedro. Y la roca que trae estabilidad, ¿no? Pedro es más esta parte organizacional. Por eso, aún dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, es conocido como el primer papa, ¿no? Pedro es el que trae a la mesa estructura, orden, liderazgo, forma, ¿no? Y trae un balance a estas dos experiencias, a la experiencia y a la información que es importante, ¿no? Y vemos este Pedro que va más orientado a el pueblo judío, un Pablo que va más hacia los gentiles y un Juan, ¿no?, que tiene para todos, para todos los místicos en el mundo. Entonces, creo que estas son cosas muy padres que nos deja, que nos va dejando la serie y el episodio como tal. Pero termino con esta parte. El final del episodio regresa con Natanael. Felipe va y busca a su amigo. Y cuando lo encuentra, le empieza a hablar de Jesús. Y es como que, ¿cómo? Sí, encontramos al que hemos estado buscando. Encontramos a aquel de quien Moisés y los profetas nos hablaban, el Mesías. Y vemos a un Natanael que está pasando por dolor, está pasando por luto, es como que no quiero saber nada. Y vemos un poquito de cinismo en su corazón, así como que cuando se entera que Jesús viene de Nazaret, así como que en serio, nada bueno viene de Nazaret. Y me encanta la invitación de Felipe. Simplemente es, hey, ¿sabes qué? Ven y ve.
ven y compruébalo tú mismo. Y cuando, vamos, así como que ¿qué tengo que perder, no? Sin embargo, cuando Jesús lo ve, declara cosas sobre su vida que quizás Natanael mismo había no necesariamente olvidado, pero como que quizás renunciado. Y cuando Jesús le dice, aquí viene un verdadero hijo de Israel, alguien en quien no hay mentira, Natanael rápidamente así como que, wow, ¿quién eres tú? ¿Qué sabes de mí? ¿Sabes? Y eso empieza como que a estimular la curiosidad de Natanael quizás. Y, hey, ¿de dónde me conoces? Pero cuando Jesús le dice, yo te vi antes de que Felipe fuera por ti. Yo te vi debajo de la higuera. Come on, Natanael sabe que no había nadie alrededor de él. Sí, o sea, no, yo estoy en el campo solo. ¿Cómo sabes tú que estaba yo debajo de la higuera? Ya. Y otra vez escuchando por aquí a esos teólogos, me encanta lo que aporta el teólogo judío que dice, la higuera tiene mucho simbolismo dentro de la tradición judía. La higuera representa a aquellos que quieren aprender de la Torá, aquellos que quieren aprender de la palabra de Dios. Porque la higuera era un árbol común, es un árbol que da mucha sombra, entonces era un lugar común de reunión de rabís con sus discípulos, el lugar donde podían aprender debajo de la sombra, ¿sabes? Estás en un lugar donde hay mucho sol, sombra es bienvenida, ¿no? Entonces era un lugar de reunión muy común, un lugar donde queremos conocer más del corazón de Dios. Pero por otro lado, de manera muy interesante, la tradición también nos dice, la Biblia, si no me equivoco, lo dice textualmente, que cuando Adán y Eva pecaron, cuando cayeron de la gracia, cuando empiezan a experimentar vergüenza, ellos se cubren con hojas, de la higuera. Ya, entonces tenemos a este hombre que está pasando por dolor, que está experimentando vergüenza por su fracaso. ¿Y qué hace? Corre a tratar de tapar su vergüenza con la higuera. Pero vemos a un Jesús que dice, no es necesario, no necesitas esconderte de mí. Te veo, te puedo ver. Y está bien. Conozco tu oración. Ya estabas orando de que no escondiera de ti tu rostro. Tu rostro no está escondido. Mi rostro no se esconde de ti. Aquí estoy, te puedo ver. Sé lo que estás viviendo. Sé por lo que estás atravesando. ¿Ya? Y algo pasa en el corazón de Natanael que explota en adoración, que empieza a declarar, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Incluso parte de la tradición es cuando Jesús le dice, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Eso tiene que ver mucho con quién es Jacob. Cuando Jesús le dice, verdaderamente eres un hijo de Israel. Tú eres, una traducción por ahí diferente dice, tú eres un verdadero israelita, tú eres un verdadero judío. Los judíos normalmente eran conocidos por Jacob como un mentiroso, como un engañador, como alguien que hace lo que sea que tenga que hacer con tal de avanzar su agenda. Y quizá la reputación del judío por mucho tiempo ha sido esa, de como, cuidado con ellos. Sin embargo, Jesús le dice, no, tú eres un verdadero judío. Alguien en quien no hay mentira. Tú eres un hombre íntegro. Contrario a Jacob, que no era íntegro. Hay integridad en ti. Y esa es la verdadera marca de un hijo de Dios. El cambio de nombre. Jacob, ya no serás más llamado hijo del engaño. Jesús le da una nueva identidad y dice, tú eres un verdadero hijo de Israel. Alguien en quien no hay mentira. ¿Ya?
Jesús hablando vida a su vida. No sé por qué estás atravesando, pero igual que Natanael, no necesitas pasarte escondido debajo de una higuera, tapando tu vergüenza. Tú puedes venir delante del Padre con honestidad. Puedes venir delante del Padre con tu dolor, con tu vergüenza, con tu fracaso, con la muerte que estás todavía sosteniendo en tus manos, y puedes dejarla ir. Y puedes recibir estas palabras de vida que Jesús está hablando para ti. Y no solo eso, puedes recibir de parte de Él el nuevo propósito para tu vida. Quizás tus sueños se rompieron. Quizás los sueños que tú tenías para ti mismo han muerto. ¿Qué crees? Jesús tiene nuevos propósitos para ti. Jesús tiene esta increíble capacidad de redimir tus propósitos y de darles un nuevo significado, de tomar tus sueños y darles un sentido mucho más grande. Ya. Jesús te ve. Ahí donde estás. No es necesario esconderte. Ya. Espero que este segundo episodio de la serie haya sido de bendición para ti. Si quieres platicar conmigo un poquito y qué es lo que te impactó, por favor, deja un comentario en YouTube o déjalo en Facebook. ¿Qué fue lo que más impactó tu vida? Me encantaría leer lo que tú tienes que decir, y si quieres compartir un poquito de cómo está impactando esta serie tu vida, si este podcast está siendo de bendición para ti, también déjamelo saber, y si ese es el caso, ayúdame a compartirlo con otros, que más gente pueda descubrir este podcast. Creo que la serie es una gran herramienta para nuestras vidas, y bueno, acá lo que estoy tratando de hacer es simplemente eso, es reflexionar en lo que cada episodio nos deja, tratar de llevarte un poquito más profundo y hablarte de estas cosas que hay detrás del episodio, y que espero que ese contenido pueda ser de bendición para ti. Entonces, otra vez, si ha sido bendición para ti, regálame un pulgar arriba, regálame una suscripción al canal o al podcast y compártelo con alguien más. Sería de mucha bendición. Si no lo sabes, tengo otro podcast que se llama Cosas Comunes. Es un podcast semanal donde ya estamos en el episodio 270, está por salir el 271. Ya son 4 años de hacer ese podcast, y es simplemente tratar de hablar de aquel que ha cautivado nuestro corazón. Entonces, si no conoces ese podcast, te invito a checarlo. Y no quiero irme sin dejarte esto. Tengo una comunidad en Patreon, la encuentras patreon.com/Cosas Comunes. Este año, 2023, lo estoy dedicando a la oración. Creo que la oración es una parte de nuestra vida que es esencial, y tristemente es una de las partes que más descuidamos en nuestro día a día. Entonces, este año me estoy enfocando en eso. A lo largo del año voy a tener conversaciones con amigos que admiro mucho, que respeto mucho, y entonces son 12 meses y van a ser más de 12 conversaciones exclusivas para aquellos que quieran, profundizar más en su vida de oración. Van a ser de 14 mínimo episodios exclusivos este año, y otros recursos adicionales. Ya hay algunos PDFs que he estado compartiendo, y ahorita estoy preparando un pequeño booklet que quiero entregarte. Un booklet con un montón de herramientas acerca de la oración. Diferentes herramientas para cómo orar por diferentes cosas, en diferentes estilos, diferentes tradiciones y demás. Entonces, confío que eso puede ser de mucha bendición para ti. Si quieres participar de eso, solo ve a patreon.com/Cosas Comunes, y está disponible para todos aquellos que apoyan con $5 o más. Si te animas, dale una checadita, y espero que ese contenido sea de bendición para ti. Cuídense mucho. Gracias por acompañarme el día de hoy, y por acá nos estamos viendo la siguiente semana con el episodio 3 de la segunda temporada de The Chosen. Dios te bendiga.